¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues ya estamos de regreso en este segundo episodio de nuestra tercera temporada. Carlos, nuevamente, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, pues encantado aquí con las charlas que tuvimos el episodio pasado con la doctora Restrepo, pues con toda esta efervescencia que está en este hermano país del sur y pues muy cerca también de la realidad mexicana, ¿no? Entonces, doctora Restrepo, pues muchísimas gracias por estar en este episodio número 2 de la temporada 3. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, muy bien, encantada de estar nuevamente con ustedes. Muy bien, pues Ángel, en aquel episodio, en el episodio número 1, habíamos comentado de cómo las energías ciudadanas que se habían manifestado eh, con cierta energía, pues habían sido pues un poco contenidas por el actor gubernamental de una manera pues cuestionable, ¿no? Con violencia básicamente, ¿no? Preguntábamos entonces a la doctora Restrepo cómo, que bueno, es una profesora que está haciendo una estancia eh, de investigación en la UAM Lerma sobre mecanismos de participación directa, pero ella es de nacionalidad colombiana. Entonces, me encantaría preguntarle cómo vincular esta energía ciudadana, esta energía participativa, cómo decirle a la gente gubernamental que estas demandas ciudadanas se pueden transformar, cómo incorporarlas, doctora, cómo aprovecharlas, cómo hacer de los mecanismos de democracia directa y si se quiere hasta no directa, eh, cómo hacer un uso eficiente, cómo pensarlas, cómo repensarlas y no caer en esta tontería de la represión. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Sí, creo que mi respuesta va en dos sentidos. La primera tiene que ver con la legislación, ¿no? Es decir, en la medida en que los pasos o los procedimientos de las consultas o de los mecanismos participativos inhiban o hagan que sea mucho más difícil para, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil lo puedan activar o para que el ciudadano lo pueda activar, pues habrá tendremos con menos frecuencia ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el número de firmas que se requiere para poder que se pueda someter algo a consulta, ¿no? Los procesos de verificación, ¿no? O hablemos, por ejemplo, de la revocatoria de mandato, que es otro mecanismo de la democracia directa que muchas veces pues funciona muy bien en campaña, pero a la hora de que el ciudadano lo quiera activar, pues es complicado, ¿no? Entonces, primero tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con estos procedimientos en lo que marcan estos mecanismos de democracia directa, ¿no? Y esto será diferente en cada país y en cada estado, ¿no? Las leyes secundarias son las que nos dictan qué porcentaje del padrón electoral se requiere en firmas, por ejemplo, cómo es el proceso de validación de dichas firmas, qué temas podemos consultar y qué temas no. Generalmente, por ejemplo, no se está vetado temas que tienen que ver con el ejército, con la fuerza pública, con temas fiscales, con la función pública, ¿no? Entonces, ese marco institucional que delinea este ejercicio de los mecanismos, pues es como este primer elemento, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues procedimientos muy claros, procedimientos que puedan incentivar esa participación, ¿no? Incluso, y ahí lo conecto con la segunda vertiente de mi respuesta, ¿no? Los procesos de deliberación, ¿no? Es decir, cómo un ciudadano sabe que en mi estado o en mi municipio, ¿qué mecanismos tengo yo acceso, ¿no? Porque quizás estamos mucho más familiarizados con estos ejercicios a nivel nacional, pero donde está pasando muy interesante, y de hecho la agenda de investigación de los mecanismos de democracia directa nos dice, no, vamos a ver cómo funciona esto a nivel subnacional, no vamos a ver cómo funciona esto a nivel municipal, porque ahí es donde es este primer ente de gobierno con el que el ciudadano tiene contacto, ¿no? Entonces, ahí es donde puede haber un mayor ejercicio o una mayor vinculación de estas organizaciones de la sociedad civil. Porque cuando hablamos a nivel nacional, pues el padrón que requieres para activar una consulta es enorme, ¿no? Quizás a nivel municipal, estas organizaciones tienen una mayor incidencia para poder activar un mecanismo de este tipo. Claro, y Ángel, si me lo permites, preguntarle a la doctora Restrepo, porque sí, digamos, en el lenguaje común, en los noticiarios, pues está muy de moda la participación ciudadana,
Pero en realidad cuando vemos programas, proyectos, planes, políticas y preguntamos a los agentes gubernamentales, ¿y dónde está la participación? Pues te dicen que ahí está con los beneficiarios que pasivamente están recibiendo, pues ya no programas, ¿no? Ya no políticas, transferencias monetarias condicionadas, ¿no? Es decir, subsidios, ¿no? Eh, yo creo que valdría la pena, justamente, y quiero ser más específico con lo que ya venía diciendo la doctora, cómo la participación ayuda a definir el problema público, cómo la participación ciudadana, cómo estos mecanismos de participación ayudan a involucrar a que esas entidades locales, a que esa ciudadanía local se integre, se asocie con sus mecanismos de autoridad, con sus mecanismos gubernamentales más directos, ¿no? Porque se alude a esta cercanía con el gobierno local, pero también, que es una cuestión media curiosa, porque podemos empezar desde lo local, sí, pero también aludiendo a lo general, es decir, a los tratados internacionales, con esto que decías de los marcos normativos, ¿no? Entonces, creo que hay mucha chamba por hacer a nivel gubernamental, a nivel de sociedad civil, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos repotencializar? ¿Cómo entonces y perdón que sea tan reiterativo, perdón, tan repetitivo, y ahorita quisiera ser reiterativo, ¿cómo, cómo mejorar la visión del problema público con la participación ciudadana? ¿Cómo mejorar los diseños de programas con esta participación, con esta energía? ¿Cómo lo ve, doctora? Sí, yo creo que me gustaría un poco que pensáramos en esta participación ampliada, ¿no? Porque quizás cuando hablamos, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil que pueden participar, por ejemplo, en los foros, donde pueden muchas veces identificarse este problema público, esto me recuerda un alumno que estaba en tu clase específicamente, que puntualizaba algo muy interesante. ¿Quién es este ciudadano que participa? ¿No? Porque si estamos hablando del ciudadano que trabaja 10 horas, una jornada laboral de 10 horas, ¿con qué tiempo va a estar en este foro de identificación del problema público? ¿No? Y que creo que ahí se nos abre esta idea de la participación, ¿no? Porque sí, en las consultas o las organizaciones que activan una consulta, que quizás, por ejemplo, tienen chance de estar en esto de lleno, pues también es una porción privilegiada de la población, ¿no? Y que quizás si nosotros ampliamos esta visión de la participación, por ejemplo, en asambleas comunitarias, en las fiestas religiosas, ahí encontramos muchos procesos organizativos muy interesantes que también nos permiten identificar ese problema público. Por ejemplo, el caso de los presupuestos participativos es un canal en el que ahí vemos muchas veces cómo interactúa el ciudadano, cuál es el interés del ciudadano y cómo dimensiona el problema público, que muchas veces es muy diferente al que identifica el funcionario. Sí. Entonces yo creo que tiene que, como el primer punto es identificar estos espacios donde se dan estos procesos mucho más cotidianos, quizás mucho más orgánicos, ¿no? Donde necesitamos como tener esta sensibilidad de poder leerlo. Y que Claro, no porque, solo va a la consulta, ¿no? Ajá. claro, porque ahorita estamos en un punto, perdón Ángel, ahorita estamos en un punto donde bueno, ¿cómo evitar que haya esta explosión, este choque entre el movimiento social, entre la demanda social y la reacción gubernamental, ¿no? En materia de represión? Eh, pero yo creo que mucho se dejó de atender antes de, ¿no? O sea, habrá que preguntarse también qué hizo ir creciendo todo ese desencanto, toda esa molestia, que en el caso de Colombia, pues con la subida de impuestos, con el tema fiscal, pues quebró, ¿no? Yo creo que, yo creo que hay muchos actores gubernamentales, algunos sí, algunos no, por supuesto, pero sí hay muchos que están o no le dan mucha importancia al cómo se siente la gente, ¿no? Entonces, justamente hasta que la población revienta es cuando tratan de contener algo, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, creo que antes de, pues hay que empezar a hacer algo, ¿no? Hay que tener mecanismos de contención mucho más previos
que se podrían solventar con la participación, ¿no? ¿Cómo ves, Ángel? Pues sí, estoy de acuerdo con esto, pero quisiera aquí meter un poco la nota A ver. discordante, ¿no? O sea, ¿recuerdas que hace poco, por diversas circunstancias, tuvimos que participar en la redacción, por lo menos del borrador de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que al rato, que después lo hicieron bolita y lo echaron al bote de la basura? No, nosotros habíamos propuesto mecanismos simplificados para hacer esto, ¿no? Decía la doctora Restrepo que el presupuesto participativo ha sido un buen ejemplo y ha tenido buenos resultados en Colombia, pero no, el presupuesto participativo también termina siendo como un mecanismo muy encorsetado, ¿no? O sea, de esto es lo que te propongo, ¿no? Y ya no hablemos de los vicios que se han dado en los últimos años y que he intentado corregirse aquí en la ciudad, pero en donde el propio alcalde metía sus propuestos interpósitas personas, es decir, sus trabajadores, y ahora sí, voten ustedes, ¿no? Ciudadanos, les damos la oportunidad de que voten si quieren lo que quiere el alcalde en A o lo que quiere el alcalde en B, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos empezar a hacer esto, ¿no? De que estos mecanismos de contención sean un poco o en realidad sean tan abiertos que se consulte a los ciudadanos si quieren que haya estos mecanismos de consulta, ¿no? Sí, creo que mencionas algo muy interesante y que tiene que ver con esta polarización en el debate que hay sobre los mecanismos de democracia directa. Por un lado, está esta idea de que pueden volver al ciudadano mucho más virtuoso, más participativo, ¿no? Pero también como una vía de legitimar decisiones que ya se tomaron, ¿no? Es decir, incluso a nivel nacional, cuando el presidente no logra acuerdos en sus cámaras, se las salta a través de una consulta popular, ¿no? Entonces, en América Latina especialmente son una moneda al aire, ¿no? Porque no nos garantiza tener estos mecanismos el que en la práctica se lleven bien, ¿no? Porque dependen de ese andamiaje institucional, ¿no? Depende del sistema de partidos, ¿no? Depende de todas estas relaciones o tensiones que hay previas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? La no idealización de estos canales o de estos espacios de participación, ¿no? En regímenes, en dictaduras se han llevado a cabo consultas populares o plebiscitos, ¿no? Referéndums. Entonces, no es garantía, ¿no? También muchas veces se han consultado aspectos que tienen que ver con el retroceso en derechos de minorías, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es garantía, ¿no? Quizás incluso su nombre, mecanismos de democracia directa, nos hace pensar que es algo que contribuye, ¿no? Pero pues es una moneda al aire que depende de ese andamiaje institucional que tenemos, ¿no? Y que en algunos casos quizás se van a dar estos procesos, como mencionas, Ángel, de legitimar decisiones previas, ¿no? Y que nuevamente tenemos al ciudadano como el que refrenda, nada más. Así es, lamentablemente, ¿no? Carlos, pues no sé cómo lo veas, aunque creo que ya se congeló su internet. Mientras, Carolina, te iba a preguntar, ¿cuáles son los parangones o cuáles son las similitudes o las grandes diferencias que has encontrado en los casos de justamente de Colombia y de México en estos mecanismos que existen? En alguno de los dos se verán más avances, ya olvidémonos un poco de este verdadero ejercicio del que estábamos hablando, ¿no? Pero ¿en qué medida coinciden o lo que te ha permitido pues, llegar a lo que te ha permitido llegar tus investigaciones? Ok, específicamente en la región, pues tenemos como experiencias muy diversas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Uruguay, que es quizás como el país con mayor referencia o que tiene mucho más ejercicios de democracia directa. México, pues no ha tenido tantos ejercicios de democracia directa, ¿no? Es un proceso en el que creo que ahorita está incursionando, ¿no? En el caso de Colombia, desde más o menos quizás los 90, ¿no? Podemos hablar de ejercicios de este tipo, que quizás no han generado tantas transformaciones como quizás esperaríamos, pero bueno, poco a poco ha estado mucho más presente en la vida política, ¿no? En el caso colombiano, que quizás en el caso de México. Ok, Carlos, pues ya te tenemos de regreso. Le preguntaba a Carolina sobre los parangones que existen entre los mecanismos que hay en Colombia y los que ha podido analizar aquí en México. ¿Qué otra cosa ibas a comentar?
Sí, mira, yo quería puentearle un poco, eh, sobre todo, cómo vincular esta participación con la planeación. Y lo digo por una cuestión muy doméstica, a lo mejor, doctora Restrepo, o la gente que nos esté escuchando, a lo mejor somos un poco injustos por la cuestión local, pero en la nueva constitución de la Ciudad de México, que tenemos apenas unos años con una nueva constitución, que se supone es de avanzada, se plantea que debe de haber un instituto de planeación a propósito de que pues en México hemos pasado por un proceso político donde donde abandonamos la planeación. Ya no había ministerios, ya no había secretarías de planeación. Las olvidamos y ahorita la estamos tratando de recuperar, ¿no? Algunas entidades federativas siguen teniendo sus institutos de planeación. En este caso, la Ciudad de México, en esta nueva constitución, planteaba un instituto de planeación, el cual iba a ser brutalmente participativo, iba a ser muy abierto, con enfoque de derechos, ¿no? Y bueno, un gobierno de izquierda que incluso se vincula con un gobierno federal, ¿no? Dijeras, bueno, son dos partidos. No, es el mismo, es el mismo. Hay al parecer ahorita una cerrazón del gobierno local, de la alcaldesa actual, por no incorporar estos mecanismos que ya la legislación dice. La legislación dice que para establecer el Instituto de Participación debe de haber un plan, un proyecto a 20 años, para que justamente cada 6, cada 3 años no estemos reinventando el hilo negro. Ya dice la Constitución que este gobierno tiene que tener un plan de gobierno, un plan a 20 años, y que tiene que ser muy participativo, ¿no? Bueno, nada de eso está en este momento, ¿no? Eh, no sé, quisiera pensar, Ángel, que es pues, por una cuestión de vinculación con la nueva normatividad, mucha gente la desconoce, qué sé yo, pero a mí me parece que si bien los marcos normativos locales se están readaptando, pues ya también tenemos todo este marco internacional, ¿no? Entonces quiero preguntarle a la doctora Restrepo cómo pelear, cómo avisorar estas tensiones locales o estas tensiones nacionales, regionales, subnacionales, municipales, apoyados del plano normativo internacional que ayuda, que va empujando, que favorece la participación ciudadana. ¿Cómo aludir a la participación desde la normativa internacional con todos estos dilemas y con todos estos diques locales? ¿Cómo lo ve? Sí. Sí, por ejemplo, en el caso específico de la OIT, el acuerdo número 169 hace referencia a esto, ¿no? El, por ejemplo, que las comunidades puedan decidir acerca de la forma en cómo ellos conciben el desarrollo, ¿no? Y esto obliga a que si se quieren llevar a cabo, por ejemplo, megaproyectos, proyectos extractivos, fracking, proyectos que impliquen cambios en sus territorios sean consultados, ¿no? Quizás este es el marco normativo que se pueden acoger algunos contextos, sobre todo rurales, sobre todo con importante porcentaje de población indígena, ¿no? Que muchas veces este derecho, por ejemplo, a una consulta libre, informada, imparcial, no es garantizado por los gobiernos nacionales y acuden un poco a estos marcos internacionales como puede ser la OIT. Que como dice Ángel Mundo, ¿no? O sea, pues vamos a votar, aludiendo a una máxima de un filósofo que nos gusta mucho, de Slavoj Žižek, bueno, voten y participen en lo que quieran siempre y cuando estén de acuerdo, ¿no? Entonces parece ser que los mecanismos de facto que estamos viendo de participación ciudadana, pues son eso, ¿no? Participa todo lo que quieras siempre y cuando sea esto que yo te pongo para votar, ¿no? Y entonces cuando aludimos a la Corte Interamericana, cuando aludimos a la normativa internacional, pues, pues el camino no es tan fácil, ¿no? Eh, eh, ahora, tú ya mencionabas esto de los megaproyectos, ¿no? Vemos que muchos gobiernos, vemos que la academia, ni se diga, la sociedad civil, repetimos y repetimos, ¿no? Mayor gobernanza, mayor participación, pero a la hora de participar,
todo se encostra en las élites de siempre, ¿no? Llámese en lo económico, en lo político, en lo electoral, en lo académico. Cuando se habla de sociedad civil se hablan de las mismas organizaciones de siempre, no de una amplitud, ¿no? Se da todo este fenómeno, ¿no? De encostración de la cosa pública, ¿no? Eh, tú, Carolina, ¿ves que esto sea un problema? Ya nos decías que era legislativo, o sea, jurídico, pero también sería un problema político, sería un problema sociológico, el poder posibilitarlo para que eh, cada vez menos actores estén rechazando consultas ciudadanas. ¿Cómo hacer que las consultas traspase gobiernos? ¿Cómo hacer que las consultas traspasen empresas y sean realmente eficaces? Sean realmente, no bien vinculantes, sí tomadas más en serio en cuenta, ¿no? Y ahorita, Ángel, a ver si nos vamos a los casos más mexicanos. ¿Cómo ven? ¿No? ¿Cómo ve, doctora Restrepo? Sí, en el caso, por ejemplo, de Colombia se han llevado a cabo varias consultas en las comunidades sobre, por ejemplo, la minería. En su mayoría han sido rechazados los proyectos mineros, ¿no? También en el caso, bueno, específicamente el que yo conozco, el caso de Puebla, también en la Sierra Norte, pues hay experiencias de organización muy interesantes en ese sentido, donde han hecho quizás ejercicios no vinculantes de consulta, pero que les han permitido esta autoorganización y esta autogestión, Claro, ¿no? Que quizás claro. hablábamos hace un ratito en el inicio. Entonces yo creo que se ha dado esa articulación entre las regiones, entre los municipios, a partir de, por ejemplo, la asamblea comunitaria, ¿no? Como quizás un espacio que era mucho más utilizado en el ejido se revitaliza frente a estas nuevas conflictividades y permite a las comunidades tomar una postura en colectivo, ¿no? Y entonces ahí es muy interesante cómo podemos ver ejercicios de deliberación, ¿no? Como los que quizás se plantean, la teoría, no sé, pensando un poco en la idea de Habermas de deliberación y de esfera pública, ¿no? Donde estos espacios se transforman, ¿no? Y que creo que permiten una toma de posturas. Y entonces ahí, que ahí me parece muy pertinente lo que preguntas, ¿no? ¿Cómo estas experiencias de deliberación, de autogestión pueden conectarse con el gobierno, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo salimos de esta tensión constante de no me escuchas y no me entiendes como comunidad, ¿no? A generar este puente y este diálogo que permita un trabajo en conjunto, ¿no? Y que Pero, tampoco, perdón, y que tampoco no, se entienda adelante. como esta actividad romántica de estas poblaciones que se organizan y votan. No, la participación tampoco es un hecho romántico, ¿no? Tendría que tener cierta efectividad en la cosa pública, Claro, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y ¿Cómo ves, incluso, por Ángel? ejemplo, en aspectos como el plan de ordenamiento territorial, ¿no? El plan de desarrollo, ¿no? Es decir, cómo insertar todo eso que se delibera ahí. Ok, no queremos la minería, pero qué aspectos alternativos a ese proyecto minero se incorporan en estos planes, ¿no? Y eso tiene que ver con esta discusión y estos espacios de participación. Pues bien, Exacto. Carlos, pues otra vez el doctor Cronos, bueno, el señor Cronos, el padre Cronos, marcado el límite y pues no sé, todavía creo que hay algunos temas pendientes que podríamos debatir con la doctora Restrepo, a reserva de que Sí, sí, sí. tuviera tiempo y oportunidad de acompañarnos en un tercer capítulo, pues para poder invitarle y ya poder ir cerrando con estos temas que todavía quedan abiertos, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? ¿Cómo ve, doctora? Pues si nos acompaña la doctora, encantados. Es un tema interesantísimo. Claro que sí, adelante. Nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien, pues cerramos, querido Ángel, estimada doctora Restrepo. Pues sigan con Políticas Públicas a Debate, denle like y nos vemos en el tercer episodio de esta temporada 3. Hasta pronto. Hasta luego.